Buenas tardes, con nuestra muy británica puntualidad habitual abrimos esta charla del mes en curso y tenemos hoy con nosotros a Rafael Argullol, figura tan destacada como polifacética de la literatura española contemporánea, barcelonés de 1949, autor de más de 30 libros, que si bien al principio de su trayectoria se presentan diferenciados entre novela, ensayo y poemarios, cultivan cada vez más lo que él denomina escritura transversal, que evita la separación de géneros y, según declara, también la dualidad entre mundo de las ideas y mundo de las sensaciones. Ha sido profesor en universidades europeas y americanas. Sus obras combinan la experiencia autobiográfica, la que le han conferido sus numerosos viajes, y sus preocupaciones, que son de muy amplio calado, literarias, artísticas, estéticas y filosóficas. Premio Nadal 1993 por La razón del mal, Premio de ensayo Casa de América 2002 por Una educación sensorial, Premio Ciudad de Barcelona por Visión desde el fondo del mar. La editorial Acantilado ha emprendido desde hace unos pocos años la publicación o la reedición entera de toda su obra, con lo cual es uno de estos autores que pueden presumir de tener obra viva siempre en librerías. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, buena tarde. Buena tarde. En tu último y muy ambicioso libro, Danza humana, explicas que estudiabas medicina, pero que en cierto momento viste que no era lo tuyo y decidiste dar un giro radical a tu vida. ¿Qué ganaste y qué perdiste con ello? ¿Y qué representaron esos estudios, los que tuviste tiempo de hacer, para tu comprensión de la vida, que es la que plasmas en tu obra? Bueno, yo cuando tenía que entrar en la universidad a los 17 años, iba, como es habitual, muy despistado y pasaba de una facultad a otra según el día, o sea que empecé medicina, pero luego hice filosofía, hice economía, hice literatura, pero digamos la carrera en la que me centré más era medicina, y dentro de medicina yo tenía ya una obsesión que era cirugía, quería ser cirujano, con lo cual ya desde primero había un grupo de chicos que querían ser cirujanos y formaban como una especie de mundo aparte, entre otras cosas porque a las 8 de la mañana había que hacer disecciones, todo este mundo. Entonces yo diría que cuando dejé la carrera en cuarto, hice 3 años, diría que medicina en cuanto a símbolos y en cuanto a metáforas me ha acompañado siempre. Lo dejé en su momento porque pensaba que se requería una disciplina sedentaria demasiado grande, y yo tenía muchas ganas de viajar por el mundo, ¿no? Por el mundo. Pero siempre conservé toda una serie de elementos vinculados a la cirugía y a la medicina que han ido aflorando en mis distintos libros. Yo creo que aflorarán también en esta conversación, por lo que luego veremos. En este mismo libro explicas también otra experiencia muy determinante de tus años de formación, que son 2 estancias de 2 semanas cada una en la comisaría de Villa Laietana, detenido por actividades públicas contra el régimen. Y señalas que de esa experiencia te surge un insomnio que ya no te ha abandonado hasta el presente. Por ejemplo, esta noche última tengo insomnio también. Eso es culpa de Villa Laietana todavía. Bueno, ¿qué representa para ti este paso por la...? Digamos que respecto al insomnio, yo dormía muy bien hasta las 2 veces que estuve, tenía 19 y 21 años, hasta los 21 años dormía muy bien, luego empecé a fallar un poco y luego se instaló pues, un estado crónico de insomnio, y nunca me había planteado cuándo se originó, pero por las fechas se originó en ese momento, y es que una de las características que tenía la detención en estado de excepción, que en los 2 casos tuve la mala suerte que era estado de excepción, era que no te tenían que soltar legalmente en ningún momento.
te podían tener los días que querían. Y en los dos casos estuve alrededor de 15 días, 15 y 16, y una de las características era que te quitaban el reloj y como estabas en un calabozo de los sótanos, no tenías luz natural y al tercer o cuarto día perdías la noción del tiempo, perdías la noción cuándo era el momento de dormir, cuándo no, etc. Y esto creo que desde el punto de vista del torturador es muy eficaz. El hecho de quitar el sueño, de volver caótico el sueño. Entonces, claro, la experiencia de la jefatura de Villa Laetana, pues la he recordado siempre. Y es cierto lo que a veces leo, que la gente estaba contenta cuando la mandaban a la cárcel, a Modelo, porque te librabas de... O sea, yo soy testigo directo de que el edificio en Barcelona de jefatura de Villa Laetana era un lugar de tortura. En Barcelona hay una polémica sobre qué hacer con este edificio, porque y aún sigue siendo edificio de la policía. Si hacerle un lugar de memoria o mantenerlo en activo o tirarlo abajo, supongo. Bueno, tú, viniendo de la medicina y de ese mundo políticamente tan agitado de los últimos años 60 y primeros 70, decides centrarte en el arte y en la estética. Quizás es un bandazo deliberado esto o una evasión. Bueno, hay un momento claro y es que me voy a vivir a Roma. Que eso tenía 23, casi 24 años. Y allá cambian muchas cosas. Cambia, o sea, yo, la participación política fue una participación en el movimiento estudiantil, pero no acababa de ver claro ninguna de las ideologías políticas que se movían en el momento. Y desde luego, todo lo que era dogmatismo y todo lo que era colectivismo totalitario, pues no me gustaba. Con lo cual, en un momento determinado, yo mismo me fui alejando y tenía ya pues, toda la ilusión de sumergirme en el arte y nada mejor que Italia, ¿no? Entonces me fui a Roma, viví en Roma 4 años, de los cuales el primero todo el tiempo en Roma y luego moviéndome por Italia, de manera que llegué a conocer muy bien. Y allí es donde empecé a familiarizarme con el Renacimiento y en general con lo que es lo estético. Bueno, pero cuentas que allí además conociste a Alberti, a los exiliados españoles, y mantuviste una historia de amor secreta con una condesa. Pero eso, sí, pero eso lo cuentas tú, en visión. ¿Eh? En sí. visión, sí. No desvelo nada que tú no hayas dicho. Bueno, pero lo digo por primera vez en visión, es decir, muchos años después, en un capítulo que se llama Fin de una historia secreta, pues cuento eso, sí, no. Por tanto... O sea que Italia dio de sí. Sí, y además dio de sí, afortunadamente, de manera relativamente rápida, porque cuando yo llegué a Roma no conocía prácticamente a nadie, o a nadie, y claro, las formas de comunicación son totalmente distintas. En aquel momento yo no tenía teléfono en la casa donde vivía, telefoneaba una vez a mi familia, una vez semanal. Es decir, para entrar en contacto con gente era difícil. En una ciudad grande, en una ciudad como Roma era difícil. Si no conocías a nadie, yo viví en el Trastevere y allá había quizá más comunicación. Por ejemplo, a quien conocí también, que desayunábamos juntos, era Bertolucci, el director de cine. O sea, vivía cierta gente en Trastevere, pero era difícil comunicarme. Digamos que la condesa me abrió puertas. En 1983 publicas un libro que yo creo que es clave en tu trayectoria, que es La atracción del abismo, un itinerario por el paisaje romántico, que es un libro que, pese a este título, o por él, se pone de moda. O sea, en los primeros años 80, en España, el libro de Rafael sobre el romanticismo se pone de moda
yo creo que hay varias razones. Primero, es un libro corto, con un lenguaje muy ameno, poco académico, y quizá porque la época estaba dispuesta a conectar con el romanticismo y no con otras cosas. ¿Qué pretendiste con este libro y por qué crees que funcionó tan bien? Bueno, yo publiqué 2 libros sobre lo romántico en general, uno que era El héroe y el único, y otro sobre la pintura romántica. En primer lugar, debes tener razón que la época era más receptiva a lo romántico, y en segundo lugar yo creo que empecé a hablar de artistas que entonces eran muy poco conocidos, artistas, de poetas, pintores, eran relativamente poco conocidos, o muy poco conocidos como ahora lo son, ¿no? Claro, entre los poetas, Hölderlin, Leopardi, son referencias, pero entonces no lo eran nada. O Friedrich, que por ejemplo, que no está en el Prado. Y entre pintores... Y en España era desconocido. Friedrich era totalmente desconocido, Sí. yo lo di a conocer. Piranesi, Friedrich, ¿no? Bueno, pues todo un mundo que entonces o era muy minoritario o era desconocido. Y además había esta atracción por lo romántico. Hay una atracción porque tú tocas temas, la fascinación por las ruinas, la pulsión destructiva del tiempo, los laberintos. De Piranesi dices que sus cárceles están en el interior de la mente, son una apoteosis de la subjetividad. Y todo esto, bueno, yo creo que los años 80 fueron románticos porque había neodandismo, movida madrileña, posmodernidad, y eso pues entra y de alguna forma ayuda. Pero ¿no? creo que también era importante que en ese momento yo hablaba del romanticismo europeo como una culminación de la gran tradición occidental. Es decir, por ejemplo, en El héroe y el único hablo mucho del mundo griego, sobre todo de la tragedia griega, hablo mucho del Renacimiento, hablo mucho del romanticismo y hablo mucho de la modernidad. Es decir, todo eso aparece como engarzado. Quizá uno de los problemas más importantes de nuestra época es que se ha perdido la conexión con la tradición. Eso en las 2 últimas décadas, sí, en los últimos 20, 25 años, desde que ha empezado el siglo XXI, hay una pérdida de esa conexión. Es como antes, yo creo que quien se dedicaba al ámbito de la cultura y al ámbito de la literatura o de la filosofía, lo hacía siempre con retrovisor. Es decir, tú mirabas hacia adelante, pero también mirabas hacia atrás, siempre. Entonces, la autoridad de los antiguos, de los renacentistas, etcétera, era una cosa indiscutible. Y por más subversivo que fueras o por más vanguardista que fueras, tú tenías que haberte educado en estas cosas, cosa que se demuestra muy bien en las vanguardias pictóricas, europeas. En cambio ahora hay una pérdida de referencia con la tradición que no sé cómo calificarla, pero que nos deja muy huérfanos. Sí. Lo que pasa es que tú recuerdas que de vuelta del viaje a Roma, Goethe separa lo clásico, que considera sano, de lo romántico, que es mórbido. Tú, digamos, crees que se puede hacer la síntesis, entiendo. Sí, yo esa diferencia de Goethe dijo lo romántico es lo enfermo y lo clásico lo sano, después de ser él el máximo exponente del romanticismo europeo, porque su novela Werther era la novela que era el bestseller entre las élites culturales de toda Europa. El propio Napoleón, cuando se encontró con Goethe, dijo que lo había leído 19 veces, el Werther, Napoleón. O sea que
Goethe era el que desencadenó el gran romanticismo. Pero al mismo tiempo él, después de los viajes a Italia, pues descubre in situ lo que es la antigüedad, etcétera, etcétera, y en ese sentido tiende más a lo clásico. Yo la verdad desde el principio, y lo digo ya en El héroe el único, nunca vi como contrapuestos romántico y clásico, nunca lo vi. De la misma manera que no he visto como contrapuestos ilustración y romanticismo, sino como dos caras de la misma moneda, como dos caras del dios Jano, ¿no? Se complementan, se necesitan, se tensionan y en cierto modo explican tanto la condición humana como la condición estética, porque lo trágico romántico nos lleva a la máxima tensión y lo clásico nos recuerda la serenidad y el equilibrio. ¿Tú crees que ahora vivimos una época romántica o clásica? Ni romántica ni clásica, pero bueno, según vi en los últimos años entre estudiantes, un cierto miedo a lo romántico, incluso una cierta acusación de ser demasiado romántico unos a otros. Es decir, lo demasiado romántico se ve mal o se ha visto mal. Pero para lo clásico se necesitaría una especie de formulación del equilibrio y de la armonía que tampoco... Nuestra época es una época inmediatista, sobre todo adora lo inmediato. Y si lo inmediato tiene que ser algo trágico, incluso patético, lo hace, y si tiene que ser algo pues muy apático, también lo hace. Es decir, lo inmediato. Hay que buscar una nueva categoría, entonces. Veremos cuánto puede aguantar, porque una época que invita a la amnesia es una época que está condenada a acabar como época. Porque claro, si olvidamos, y eso es uno de los peligros. Las nuevas tecnologías tienen grandes virtudes, pero un peligro real es ceder la memoria y la capacidad de concentración. Y en estos momentos hay poca memoria, muy poca. Aparte de que estamos sumergidos en un mundo que continuamente te reclama lo inmediato, en la publicidad, en todo, ¿no? Sí. Tú eres una cosa poco corriente, que es un ensayista con muchos lectores, y en 1991 publicas un libro que con el título que tiene entra en las listas de más vendidos, que es El fin del mundo como obra de arte. Y ahí, ahora que todo el mundo ha visto la película de Christopher Nolan, Oppenheimer, vale la pena señalar que tú analizas el hongo atómico como imagen absoluta de la destructividad humana y describes la explosión de Alamogordo como la del límite de lo bello siniestro, algo ya no puramente físico, sino la epifanía de un nuevo dios destructor. El hongo es el primer icono temático del siglo, casi abstracto. ¿Cómo vas a parar después del paseo por románticos, clásicos, ilustrados, cómo vas a parar a la bomba atómica? El fin del mundo como obra de arte, yo creo que es el primer libro mío en el cual ensayo esta escritura transversal. Es decir, el libro se llama El fin del mundo como obra de arte, un relato occidental. Y entonces lo que hago es, a través de 8 escenarios de la civilización occidental, empezando por el Prometeo de Esquilo, y después voy continuando, el juicio final de Miguel Ángel, el Fausto, hasta acabar con el Speer, el arquitecto de Hitler, y luego con Oppenheimer. Es decir, esto en el 91. Yo, el tema Oppenheimer era un tema porque Oppenheimer es una personalidad muy rica en matices y contradictorio y atormentado,
pues lo puse como el último de los escenarios. El poder del hongo atómico es un poder sin precedentes, porque desde pequeños, al menos para mi generación, la visión de un hongo atómico es el fin del mundo. O sea, no ha habido ningún icono, ningún ídolo a lo largo de la historia, ni siquiera muchas representaciones del Apocalipsis, que tuvieran la capacidad de síntesis que tiene el hongo atómico. Claro, aparte de que era el fin del mundo. Pero lo que era original era hacer el análisis estético, porque se habían hecho millones de análisis geopolíticos, bélicos, etcétera, pero estéticamente... Sí, porque el hongo, tal como lo vemos por primera vez pues, en el nodo, en los reportajes cuando éramos niños, etcétera, es una nube casi perfecta, una nube que hace una forma geométrica casi perfecta. Y eso es abstracción pura. Solo un año más tarde, hay 3 años muy seguidos, 91, 92, 93, que son muy fértiles para ti. Solo un año más tarde, en el 92, aparece otra obra que también se convierte en un bestseller, que se llama El cansancio de Occidente, que es una conversación tuya con Eugenio Trías, que es otro pensador barcelonés muy emblemático, desgraciadamente ya fallecido, amigo tuyo, pero amigo mío también, muy atraído también por temas de estética. Y en esa larga conversación que parte de una previa que se había hecho para la revista Ajo Blanco, inspiración de Pepe Rivas, repasáis el estado del mundo contemporáneo, que nunca ha estado tan mal y en cambio nunca ha estado tan ayuno de ejercicios críticos capaces de auscultar este mal. Esto es interesante porque esto se publica en el año 92, que en lo que es la historia de la España democrática es el año cumbre de la recuperación de libertades, de la imagen de España, etcétera, etcétera. Y en ese momento de las Olimpiadas, de la exposición de Sevilla, etcétera, vosotros aparecéis como el Pepito Grillo de la situación, ¿no? ¿Realmente estaba tan mal la cosa, pese a lo que...? Bueno, había un cierto optimismo en el ambiente, pero ya había signos de pesimismo. Optimismo, porque solo hacía 3 años, cuando se publicó este libro, que había caído el muro de Berlín. Pesimismo porque ya había empezado la primera de las guerras últimas, que era la de Irak. Entonces, pues todo el propio miedo suscitado desde la Revolución Islámica, bueno, un cambio de paradigma que se produce en ese momento. Y por otro lado, tema que sea muy largo de discutir, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista cultural, lo que entonces se llamaba la posmodernidad debilitaba mucho lo que era el elemento crítico. Y entonces se percibía por primera vez lo que luego se ha convertido en moneda corriente, y es la falta de discurso crítico. Actualmente apenas hay discurso crítico. Hay mucho energúmeno, pero discurso intelectual crítico, de fondo, quieres decir. En el campo, sí. Muy poco. Muy poco. Mira lo que llaman, ya no me refiero solo al combate político, sino lo que sobre todo los diarios de Madrid llaman guerra cultural. Guerra cultural consiste en insultar uno al otro. Esto es la dialéctica cultural. Pero sin hacer faltas de ortografía. Sí, ¿no? Exacto. Por eso es cultural. Pero es curioso porque en ese libro habláis de la crisis de la política y señaláis un fenómeno que efectivamente sí que ha ido muy a más, que es la creciente falta de identificación entre el ciudadano votante y las instituciones depositarias de sus votos. O sea, lo que lleva un poco al populismo, ¿no? Que es la distancia con el mundo institucional. Claro, el momento en que esa distancia aumenta, tú abres la posibilidad de cualquier populismo. Y en esos momentos es muy grande, porque el propio ciudadano que va a votar es alguien que en sus conversaciones cotidianas pues abomina de los políticos o no se siente representado, no hay conexión. Y en esa especie de esquizofrenia, en medio de ahí, pues es posible todo populismo, como estamos viendo en el mundo. Claro, y se pierde un poco
lo que caracteriza a la transición, que es un cierto respeto del ciudadano hacia los políticos de aquella época, porque hay la conciencia de que están haciendo algo importante. Y eso ya a las alturas del 92 ya empieza a desvanecerse un poquito, ¿no? Sí, sí, porque con la muerte de Franco el cambio político va acompañado de una entrada masiva de juventud, que era la juventud que en parte había llevado pues, la rebeldía contra el franquismo. Entonces había toda una serie de personajes en la política con una formación, con una educación política, con un conocimiento que era obvio. Es decir, no es lo mismo cuando ves los políticos actuales que cuando veías a Tierno Galván o veías a Maragall, no era lo mismo, tenía mucho más espesor. Publicas el Cansancio de Occidente a fines del 92 y muy pocos meses después ganas el premio Nadal con La razón del mal, que es una novela muy singular, porque es una novela de ideas bastante camusiana, puede decirse, aunque tú dijiste que no era camusiana, pero bueno, todos los que la referencia en aquel momento para muchos fue La peste de Camus. Es una historia con protagonismo coral sobre una ciudad de la costa en la que surge un hecho impensable que modifica las conductas de sus habitantes, se propaga una extraña forma de locura, los afectados pierden las ganas de vivir y quedan como alelados. En el 2020, que todos ustedes recuerdan lo que ocurrió, cuando la pandemia empieza a expandirse por Italia, esta novela que se acababa de traducir allí es muy citada como un manual literario para afrontar la pandemia. Se ha dicho que fue un libro premonitorio y que se entiende hoy mejor que hace 25 años. Sí, esto es verdad. Sí, cuando lo publiqué era un poco decir, bueno, ¿y a qué viene ahora con esto? En cambio, en Italia se tradujo en el 2020, en el inicio justo antes de la pandemia, en el 2019, y claro, muchos de los mecanismos que se desarrollan en La razón del mal son los que vivimos nosotros luego en directo en la pandemia. El confinamiento, la incertidumbre, el desconcierto, todo eso está presente en el libro. ¿Y qué te llevó a tener la idea para escribir? ¿De dónde sacaste la inspiración para esta novela? Bueno, la saqué de lo mismo que comentaba hace un momento, que cada vez veía a más gente sin alma. Y entonces los protagonistas de la novela se llaman exánimes, o sea, los que tenían alma, exánimes. Y es un poco lo que se ha agudizado con el tiempo. O sea, hay mucha gente que está viva y vemos su cuerpo, etcétera, pero su alma, ¿qué se ha hecho de su alma? ¿no? Y no lo digo en un sentido religioso, lo digo en un sentido espiritual, ¿no? ¿Qué se ha hecho de la complejidad de esa conciencia? Pues esa apatía de la conciencia es lo que empezaba a ver yo y lo que de alguna manera expuse en el libro. Quizá esta expresión sería adecuada, apatía de la conciencia. Pero también hay una experiencia tuya en el Sáhara, ¿no? En un campamento, que te quedas allí unos días semiencerrados, que esto también influye, ¿no? en el desencadenante de esta historia. Influye un poco, sí. Y por otra parte, cuentas que desde el Decamerón las epidemias siempre tienen algo de simbólico. Y en concreto, en Danza Humana dices que la pandemia ha sido como un espejo monstruoso en el que nos vemos obligados a mirarnos. Aquí va a parar también el antiguo estudiante de medicina, ¿no? Afrontas literariamente un escenario de crisis de la salud, ¿no? Sí, bueno, la pandemia fue una crisis de la salud y una crisis más general que la salud física. Yo creo que nos llevó a esa época de incertidumbre, nos llevó al hecho de que nuestra todopoderosa ciencia no acababa, luego
resolvió con bastante velocidad a través de las vacunas, pero todo eso nos tenía como muy desconcertado. Por tanto, la pandemia es algo que nos ha marcado. De hecho, yo estaba acostumbrado cuando era pequeño a que la gente dijera antes, durante o después de la guerra. Y nosotros ahora decimos antes, durante y después de la pandemia. Esto sucedió después de la pandemia. Es decir, que de una manera, creo, más profunda de lo que aparentamos, nos marcó. Ahora bien, en La razón del mal, en mi libro del 93, yo ya acabo la novela advirtiendo que todo aquello que ha sucedido puede creerse que no ha sucedido, que es un poco lo que nos pasa ahora a nosotros, que nuestra necesidad de amnesia es tan grande que ya situamos la pandemia, tú acabas de decirlo, hace 4 años, y la situamos mucho más lejos. Parece que haya pasado mucho tiempo, porque en el fondo, claro, ante el dolor, yo tengo un libro sobre el dolor, llegaremos a... ante el dolor, el que siente un dolor muy profundo, siente también la necesidad de amnesia, de anestesia y de amnesia. En suma, no hemos aprendido nada de la pandemia. Entonces me hicieron una entrevista preguntándome, y yo creía ya entonces que había 2 bandos, los que decían que sí aprenderíamos y los que no. Yo creía que no aprenderíamos nada. En esta época, y a propósito de esta novela, hay un poco una cierta discusión, un cierto debate en el campo de la crítica sobre en qué tradición se incluye tu literatura, que no es una tradición muy autóctona. Tú en entrevistas hablas de Junger, Kafka, Beckett, Conrad, y como digo el premio, un colega tuyo, Antoni Marí, publica en La Vanguardia un artículo donde señala que la tradición literaria en lengua castellana no podía ofrecer modelo alguno a las necesidades expresivas y formales de Argullol, y para resarcirse de ello recurrió a aquella tradición europea, sobre todo la germánica y la italiana, que podía ofrecerle un modelo lo suficientemente amplio y útil para poder recogerse bajo sus auspicios. Un modelo literario arraigado en la cultura clásica europea, algo que acabas de comentar tú. Es esto, ¿no? Tu posicionamiento, digamos. Sí, sí. Yo, para mí, soy totalmente partidario militante de la idea de literatura mundial de Goethe, de la Weltliteratur. Para mí la cultura, la literatura no tiene fronteras. Entonces, la aplicación de un excesivo nacionalismo o particularismo en el terreno cultural, a la fuerza lleva a castrar al que se está educando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tuve la fortuna, tenía un abuelo del cual hablo en el último libro, militar, pero un militar ilustrado, que tenía una muy buena biblioteca. Y cuando yo nací había muerto, pero con los años esa biblioteca fue para mí como mi mini universidad. Y esa biblioteca tenía la característica de que no estaba separada por nacionalidades. Estaban los escritores, al lado de Flaubert estaba Dostoyevsky, estaba Tolstoy, es decir, estaban todos juntos. Y eso para mí fue algo que mamé, ¿no? Pero si tuvieras que señalar un antecedente tuyo en la literatura española o catalana con el que te identificas, ¿cuál señalarías? Uno o dos. Catalana, con uno que en algún sentido le tengo manía, pero que en otro sentido es el que me identifico más, que es Pla. Pero le tengo manía porque como personaje no sé si me hubiera caído muy bien, pero como escritor, Pla. En el terreno de la literatura española, pues, por ejemplo, en poesía
un Luis Cernuda es un referente para mí, obviamente la poesía del Siglo de Oro. No, a estas alturas ya no logro distinguir de un país, bueno, si me pongo a distinguir, lo distingo, pero yo me relaciono con los autores más allá de los países. Hablas hace poco de un libro que hiciste sobre el dolor, se llama Dabalú. Tú habías tenido una mala experiencia, ¿no? Sí, una operación de espalda. Ahí señalas que el dolor tiene la virtud increíble de hacer sentir con una agudeza extraordinaria al cuerpo. Somos más cuerpo a través del dolor, sin él casi podríamos calificarnos de puro espíritu. Aquí vuelve el antiguo estudiante de medicina. ¿Cuál es la lección del dolor? ¿Qué nos hace? La lección del dolor. Es que el dolor es el dolor físico. El dolor moral o espiritual es distinto, es más difuso. Por eso se ha tratado mucho, por ejemplo, en filosofía y en literatura. En cambio, el dolor físico ha sido poco tratado en la historia de la literatura, porque el dolor físico quiere desaparecer, quiere esa amnesia de la que antes hablaba, y eso impide la distancia que exige la literatura para reflejarlo. Pero si yo tuviera que definir el dolor físico, diría que es una sobredosis de vida. Es una sobredosis de vida que se convierte en obsesión. Es como si en un momento determinado nosotros tenemos un cuerpo que es multifocal, tiene distintos focos. Yo, que como te he contado, tengo este reflujo esofágico, que sí, no sé si me está notando en la voz. Vamos, hay que agradecer a Rafael, sí, que tiene la garganta molesta, que se ha prestado. Hoy haremos la sesión un poco más corta para no torturarle. De momento... Ya le he dicho que cuando diga que basta, pararemos. De momento voy bien, pero yo estoy focalizando entre los distintos focos de mi cuerpo, estoy focalizando en la garganta, porque es donde hay dolor. Entonces, el dolor te exige focalizar. Y en ese sentido sí que hay una simetría con el placer, porque el placer también es una sobredosis de vida focalizada. Y en ese sentido, por ejemplo, el orgasmo sería la sobredosis de vida por excelencia. Pero que tiene sus peligros y servidumbres porque olvidas los otros territorios. Es como toda pasión focaliza y te hace que te olvides lo demás. La pasión del jugador, las cartas, la pasión del cazador, la caza, etc. Entonces acabas de alguna manera rompiendo el clasicismo de tu propia condición humana. Bueno, tú mismo nos has llevado del dolor al erotismo y en el 2003 publicas una educación sensorial que es un recorrido por la pintura de desnudo, por la pintura europea de desnudo, pero con reflexiones autobiográficas de lo que para Rafael Argullol significó la mirada de todos estos cuadros, desde la idealización botticelliana a la explicitud picassiana. Esta visión tuya del desnudo, ¿cómo llega a la cultura digital que estamos viviendo? Digamos, arranquemos cómo no llegaba la cultura digital, ni internet, etc. Entonces, claro, vuelvo a la biblioteca de mi abuelo. Allá habían 3 tomos de historia de la pintura de Josep Pijoan, una gran obra. de la cual hablo en una educación sensorial, y yo me educo sensorialmente con los desnudos que hay en la historia de la pintura de Pijoan. Yo solo tenía un hermano masculino, era un mundo de hombres, porque iba a un colegio de estos solo masculino, evidentemente, y no es que desconociera por completo el cuerpo de la mujer, pero casi. Me refiero a esa edad en que uno va dejando la niñez y va entrando en la pubertad.
Y entonces para mí pues fue un polo de atracción ese mundo del desnudo. Claro, actualmente la pornografía es lo que es el polo de atracción de los púberes, según leemos continuamente. Digamos que yo tuve grandes desventajas respecto a un púber actual, en el sentido de que todo era mucho más difícil, y tuve una ventaja, y es que me eduqué con Botticelli, con Durero, con Rembrandt, y entonces el libro va de eso. Tú en el siglo XXI has publicado, entre otras cosas, 2 libros en esta línea transversal que hemos hablado, que son verdaderos tours de force, porque son ambos de más de 1000 páginas, que no es una broma. Son grandes frisos, hay historias, vivencias, reflexiones. Son Visión desde el fondo del mar, 2010, y Danza humana, que salió el año pasado. ¿Por qué te lanzas a este gran formato y no tienes miedo de que el mundo actual, con su inmediatez, te penalice? Porque es directamente pedirle al lector que te dedique 2 meses de su vida. Sí, esto es un riesgo, y es un riesgo del cual soy consciente y era consciente al empezar a escribir. Lo que ocurre es que en un momento determinado necesito como hacer un autorretrato que sea al mismo tiempo autorretrato de época, y de allá sale Visión desde el fondo del mar. Y Danza humana es un autorretrato que sale de preguntarse. De hecho, Danza humana son 10 libros en un libro, articulados alrededor de 10 preguntas, en las cuales uno se pregunta qué es lo que ha sentido y qué es lo que ha captado en ese periodo que es la vida, que es el momento desde el nacimiento a la muerte, qué es lo que hemos llegado a comprender, qué es lo que hemos llegado a captar, qué es lo que seguimos ignorando, etc. Y para eso necesitaba un gran despliegue, porque lo quería hacer a través de esta escritura transversal, no a través de las memorias habituales, sino a través de narración, ensayo, diálogo, memoria, reflexión estética, todo que se va alternando. ¿Y cómo te han respondido los lectores a este reto? Bueno, una característica es que responden más tarde, porque tardan mucho más en leerlo, ¿no? Pero la respuesta ha sido muy buena, muy buena. Incluso Visión desde el fondo del mar fue un libro bastante vendido, con 4 ediciones, o sea, y este lentamente, porque claro, la gente ha necesitado meses para leerlo, pero sí, estoy teniendo una recepción muy buena. En el libro hay tanta cosa que necesitaría pues 15 charlas como esta dedicados a cada uno. Pero yo he seleccionado algunos episodios que me han llamado la atención y que me gustaría que comentaras. En Visión desde el fondo del mar cuentas que en un viaje a Guatemala de 1981 te ofreces a llevar un paquete secreto a un grupo guerrillero a través de los controles de aeropuerto, y pocos días después estalla una bomba con la que muere gente. No acaba de quedar claro si hay relación causa-efecto o no, pero puede ser, y esto te lleva a plantearte muchas cosas sobre tu militancia izquierdista radical de ese momento, el pacifismo, la guerra, la guerrilla, etc. ¿Qué sentiste? Bueno, yo entonces ya no tenía una militancia, digamos, izquierdista. Vivía en San Francisco y en Berkeley. Entonces me pidió un amigo esto, que para mí, si digo la verdad, fue un compromiso. Porque yo me iba a viajar por México y por Centroamérica hasta Panamá, en un viaje de estos que me gustaban tanto en aquella época, que solo podía coger
autocares. Y claro, ir con el paquetito, que no era muy grande. Pero que no sabías lo que era. Que no sabía lo que era. Entonces lo entregué en Ciudad de Guatemala y a la mañana, al día siguiente, hubo estallido de una bomba en el centro de Ciudad de Guatemala. Claro, yo nunca puedo establecer una causa-efecto directo. Pero la gente era la misma, más o menos, ¿no? Los que estaban relacionados con el atentado eran... Sí, 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 era el nombre de un grupo que es inolvidable porque se llamaba Ejército Guerrillero de los Pobres. Entonces, sí, y murió gente, y eso es cierto que me llevó a... Pero ya antes en Roma, yo dejé Roma precisamente porque ya estaba en polémica y en discusión con amigos míos que defendieron el asesinato de Aldo Moro. Y yo aquello ya no lo pude aceptar de ningún modo. O sea que la reflexión sobre la violencia me venía de lejos. La lucha armada. Hay otra reflexión que sale bastante, me llama la atención, que es sobre la figura del hombre derrotado, que le pesa la vida y no consigue realizar lo que quiere. Lo haces a propósito de tu padre, aunque dices que luego se recuperó, pero que tú en cierto momento lo ves así. Y también de un amigo de infancia de la época de medicina, que le pierdes de vista y te lo encuentras como alguien fracasado. Que él se encuentra. Sí. ¿Cuál es la tipología del fracaso? Mi padre era alguien que en mi niñez era un hombre extremadamente hermético, cerrado, tímido, poco sensorial en el sentido de... el monopolio lo tenía mi madre, ¿no? En la vejez, en cambio, fue un hombre muy cordial y muy cariñoso, y nos entendimos muy bien en la vejez. Pero yo creo que era una excesiva timidez y un trauma de guerra. Él estuvo en la guerra, se vio metido en medio de la guerra, aquello le rompió lo que eran sus propios estudios, todo, y volvió con miedo. Yo creo que mucha gente tenía miedo. Él creo que era un hombre con miedo. No lo decía tampoco, pero creo que era un hombre con miedo. En cambio, del amigo del que hablo, que es un amigo muy querido, que en un momento determinado nos separamos, porque era él que decía que era un fracasado. Él. Yo no lo veía así, además lo veía incluso como un hombre brillante, pero él decía que era fracasado y eso desencadenaba un resentimiento que incluso afectaba a su amigo, que era yo. Estaba, a medida que se fue afirmando en la frustración, tuvo más resentimiento. Se diría hoy que generaba negatividad a su alrededor, ¿no? Exacto. Y eso para la amistad es muy complicado. ¿Qué es la amistad? La amistad es compartir la complicidad, la compasión. La amistad es todo. La amistad es todo. Este tramo que pasamos en la vida, quizá el regalo más evidente es el de la amistad. Incluyo aquí también el amor, como una forma de amistad. O podemos hacerlo al revés, la amistad como una forma de amor. ¿Pero se puede hacer amigos de mayor o no? Porque hay quien cree, y tú mismo en el libro abordas esta cuestión, que solo haces amigos, en el caso masculino, el caso femenino es diferente, pero que en el caso masculino se hace amigos en la infancia, la adolescencia, primera juventud, y luego ya son conocidos. Quizá tenga razón, en el caso femenino no. El caso femenino es otra cosa. Sí. En el caso masculino, como el hombre, a medida que pasan los años, se va retrayendo,
Por eso tú cuando sales por la tarde hacia las 7 ves los cafés llenos de mujeres. Y los hombres no se sabe dónde están, si están muertos o viendo el fútbol. En cambio, pero es complicado porque fíjate que yo he hecho 2 amigos así ya de mayor importantes. O sea que puede tener excepciones. La regla puede romperse. Hay amigos memorables como el primer amigo, los primeros amigos cuando eres niño, ¿no? Que generalmente se pierden luego. Luego, probablemente la época más lanzada a la búsqueda desesperada de la amistad es la adolescencia y primera juventud, porque estás como muy vertido hacia afuera. Y necesitas espejos. Necesitas compañía. Hay, junto con la amistad, hay otro tema, claro, son temas de gran calado, porque Danza Humana está compuesta de 10 libros y en cada uno de ellos hay una serie de motivos. Y en uno es la pregunta de Pilato en el proceso de Jesús, que él lo vincula a un cuadro, al cuadro de Klim, Nuda Veritas, para preguntarse qué es la verdad. ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, es que en el libro, tanto en qué es la verdad o la libertad, etc., yo no me pregunto qué es la verdad en un sentido abstracto, sino una cosa mucho más subjetiva. ¿Sí? ¿Te has dicho la verdad? ¿O has sido libre? ¿O has amado? Sí, me lo pregunto a mí mismo. O sea, no quiero llegar a un concepto. Quiero llegar a saber cuál es mi sensación al respecto. Y eso es lo que describo en el libro. ¿Cuáles son mis sensaciones alrededor de esta pregunta? Eso requiere 1000 páginas para... Claro. Hay un motivo que me llama mucho la atención también por razones personales, porque tú hablas de una bomba que en 1938 la aviación italiana lanzó sobre Barcelona, sobre el ensanche, cayó sobre un camión de Trilita, hizo una explosión fenomenal que casi destruyó el Cine Coliseum. Él cuenta que su madre, que andaba por allí cerca, se encuentra con una amiga, iba hacia esa zona, se encuentra con una amiga, la retrasa, eso le salva la vida, pero la madre de los Goytisolo, José Agustín, Juan y Luis, no tuvo la misma suerte, murió allá. porque va allí y murió allá. Y mi madre, que todavía una niña, vivía cerca, en Rambla, Cataluña, Aragón, me contó muchas veces que con esta bomba se habían roto todos los cristales de nuestra casa y de las casas próximas, y es el motivo por el cual mis abuelos mueven ya la familia y se van a una especie de cabaña en la montaña porque pensaban que la ciudad ya era muy peligrosa. Coliseum. Sí, bueno, esto me lo contó muchos años después mi madre, ¿no? Que me lo contó con motivo de que se hizo un monumento delante del Coliseum a memoria de los muertos con esta bomba, que fue terrorífica, ¿eh? Que fue terrorífica. Porque murió mucha gente. Mucha gente. Entonces mi madre iba a una gestión de sus estudios, era muy joven, y se encontró con una amiga y se paró a charlar. Y entonces ya, mientras estaban charlando, ya empezó a oír ambulancias, etcétera, etcétera, que había pasado algo en el centro mismo de Barcelona. ¿Y eso te quedó a ti? ¿Te pareció un motivo? Claro, porque si no yo no estaría escribiendo las 1000 páginas. Supongo que yo tampoco estaría aquí. Las madres son las grandes figuras. Madre, matriz, materia. Sí. Analizas en este libro 5 grandes respuestas a la pregunta de la humanidad, que son las de Moisés, Buda, Pablo de Tarso, Mahoma y Mao, y las comparas con todos los muertos que provocaron sus proclamas o sus ideas. ¿A la humanidad le hubiera ido mejor renunciando a la utopía? Le hubiera ido mejor renunciando a las utopías dogmáticas, a las utopías cerradas. ¿Hay utopías no dogmáticas? Se puede tener una perspectiva utópica que nosotros a veces lo llamamos ilusión, lo llamamos incluso deseo. Es más, yo creo que sin esta perspectiva utópica el ser humano está muerto, es un exánime. Lo utópico es necesario
Lo que es peligroso es la utopía dogmática, sea religiosa o política, todo. ¿Tú recuerdas, y voy a ir acabando por respeto a la garganta de Rafael y también para darles la palabra a ustedes, tú recuerdas un viaje a Delfos que hiciste en el 2005, lo comparas a otro anterior de 1975, y barajas, y esto creo que tiene bastante gracia, barajas la posible evolución del lema «Conócete a ti mismo» a «Lucha contra ti mismo» a «Ignórate a ti mismo». ¿Esto sería tu balance tras más de 4 décadas de dedicación a la escritura? Yo creo que una de las mejores formas de conocerse es ignorarse a uno mismo. Ignorarse en el sentido egotista y ególatra que tú tienes cuando eres más joven, etc. Ir desnudándote, ir librándote de pesos innecesarios. Entonces el creer que te conoces o que conoces algo y que esto te otorga superioridad sobre los demás, pues es un mal camino. Y para acabar, dices que la pregunta decisiva, más difícil de responder, es si has amado, y esto te lleva a tocar con San Juan de la Cruz cuando decía, en el otoño de nuestras vidas nos examinarán del amor. Es la pregunta más difícil porque el amor es precisamente la forma más extendida de utopía que se ha dado el ser humano. Si hablamos tanto del amor, generación tras generación, siglo tras siglo, etc., es porque el ser humano en el amor ha buscado algo que no ha encontrado ni puede encontrar en ningún otro. Y por eso desesperadamente necesitamos amor siempre, siempre. Incluso en el último momento, no es lo mismo un último momento cogiéndote la mano que no cogiéndotela. Esperemos que nos la cojan. Voy a dar la palabra, que seguro que hay buenas preguntas para Rafael Argullol. Muchas gracias por la exposición. Yo quería agradecer aquí, a propósito del enlace generación tras generación, a que, yo hablaré sobre todo de La Vanguardia, hay unos 4 o 5 periodistas que cualquier anécdota del día la conectan desde los últimos 80 años. Y esto que trae un cierto trabajo de lectura, pero te sitúa mucho de dónde venimos para entender lo que pasa. Y cuando estos periodistas, pues Juliana, Foix, etcétera, te hacen este enlace que se ha perdido ahora, por lo menos, no sé, yo diría que unos cuantos, yo entre ellos, lo agradeces mucho, porque si no queda desconectado todo a parcelas y ellos son la oposición a la inmediatez. Estos artículos son el enganche de estos 80 o 100 años, sobre todo de la vieja Europa, ¿no? Lo digo porque esto, vamos un poco, los que tenemos cierta edad, con más sed quizá de esto, y nos importa menos porque no hemos vivido nunca la inmediatez como ahora, e incluso la repudiamos, teniendo la imagen de que aquello tenía sentido y la inmediatez en sí misma no la tiene. Entonces, por deseo de satisfacción intelectual o de comprensión, pues yo agradezco mucho este trabajo que lo hacéis y que supone estudiar, tener experiencia, saber contarlo y que haga atractivo pues cosas que a veces en sí mismas pueden ser espesas, pero como hay muchas anécdotas y situaciones, pues en fin, lo facilitáis bastante y esto, yo nombre lo digo yo, pero somos unos cuantos los que comentamos este asunto porque escasea por contraposición a la inmediatez, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. Rafael ha sido una firma más ocasional en La Vanguardia, pero ha estado mucho en El País, por ejemplo. Yo creo que el periodismo que tú has hecho va mucho en esta línea, en la línea que comentaba este señor, que es buscar a partir de fenómenos culturales actuales darles una hondura que se va mucho hacia atrás para iluminar lo de hoy, ¿no? Pienso que el buen periodismo es aquel que es capaz de ser
por un lado reportero y por otro lado historiador, es decir, que es capaz de ver y de captar la actualidad tal como se está desarrollando y al mismo tiempo situarla en un contexto histórico, geográfico, etc. Por ejemplo, las dos guerras que ahora nos ocupan, la de Gaza o la de Ucrania, es muy distinto entrar en ellas de la mano de alguien que te informe, situando todo el contexto histórico y geopolítico, que otros que te informan como si fuera una especie de novedad sin ningún arraigo anterior. Esto es completamente absurdo. Pero este reino de la inmediatez al que antes me he referido, muchas veces va en esa dirección, en la dirección de una tiranía de la actualidad. Pero yo creo que el buen periodista es aquel que es capaz de hacer también de historiador de aquella actualidad que está captando. Y quería hacerle dos preguntas, no sé si son muy áridas, pero la primera es si su escritura transversal tiene algún tipo de relación con esa característica que ha dado de nuestra época, una época sin conexión hacia el pasado o no. Y después una segunda pregunta sobre, que no sé si es ni siquiera posible, ¿cómo recibe, o sea, cómo se relaciona nuestra sociedad con el arte, o sea, desde el cine, la pintura? ¿Hay alguna característica actual que esté ahí en la intersección de la sociedad con el arte que le corresponde? Bueno, son dos preguntas. La primera pregunta es a partir de lo que yo he sentido intelectualmente cómodo, la escritura transversal. Es decir, yo desde que empecé a escribir me daba cuenta que no había una parcela para la poesía, otra parcela para la narración, otra para el ensayo, sino que en mí había mucha ósmosis entre los distintos territorios. Y luego que estaba muy preocupado siempre porque hubiera una relación íntima entre ideas y sensaciones. Es decir, entre lo que es más intelectual y lo que es más sensorial. Y por eso yo a veces digo que el único método literario que tengo, que también parte de la experiencia médica, es el microscopio-telescopio. Es decir, el microscopio para ver en lo más íntimo, pero que llega un momento en que lo íntimo se puede convertir en obsceno. Entonces giro la lente y el microscopio se transforma en telescopio y busco lo más universal, pero cuando lo más universal se convierte en demasiado abstracto, giro de nuevo la lente para ir a los sentidos. Es decir, que haya la posibilidad de expresar cualquier cosa a través de los sentidos y de las emociones y no solo a través de conceptos. Y la relación de nuestra sociedad con el arte varía. Por un lado es una relación muy inmediatista también, como con las otras cosas. Por otro lado hay una relación parecida a la figura del viajero y el viaje organizado de masas. O sea, el viaje organizado de masas está destruyendo la figura del viajero. Y la asistencia masiva, consumista a los museos, también, porque la experiencia estética exige otras condiciones que esas de la masividad. Por tanto, pienso que hay estos dos riesgos, pero por otro lado la relación de la sociedad con el arte es siempre minoritaria. Creo que siempre ha sido minoritaria. Es decir, se convierte en mayoritaria a medida que pues, el arte
es una referencia educativa o cultural, pero si no, es siempre minoritario porque el arte nos introduce en el territorio de los interrogantes, en el territorio de las preguntas. Entonces, ¿cuántos seres humanos están dispuestos a entrar en ese territorio? Pues son minoría. Yo tenía dos preguntas también. Una muy local, que es como filósofo intelectual catalán, ¿cuál es tu opinión sobre el movimiento independentista de Cataluña? Uy, no. No, Sisplau, vale. sisplau. La otra es muy global. Després, no, després No de entremos tants ahí, anys ¿no? d'això. La otra igual tampoco. Que Ah. si no te parece que los estragos que estamos viviendo en el mundo, y en concreto en el mundo occidental, pero en general, si no se debe al declive y la decadencia del mundo actual, del imperio actual, que es el occidental o el americano. Bueno, sí, claro, estamos viviendo en un momento en que ha cambiado la referencia mundial. Lo que hemos llamado globalización significa que hay nuevos poderes que antes eran siervos y ahora son amos o son poderes, como China, sí, está cambiando enormemente. Si esto conlleva una crisis de la cultura occidental, sí, la está conllevando, pero al mismo tiempo, si usted me pregunta cuál es mi posición es de defender con uñas y dientes la cultura occidental. Eso no quiere decir no apreciar y no amar las otras culturas, pero no podemos dejar que una de las culturas que ha provocado un mayor humanismo en la historia del mundo, que es la cultura europea, se pierda como las lágrimas en el mar, ¿no? No se puede admitir eso, por tanto hay que resistir. A mí la idea de patria que más me gusta es Europa, pero Europa, lo que más me gusta de Europa no son sus burócratas y funcionarios, sino la cultura europea, la Europa de Valéry, de Rilke, de Goethe. Esta es la Europa que a mí me gusta y la que me hacía ilusión y aún me haría ilusión, como patria. Pues con nuestro agradecimiento a Rafael Argullol por este magnífico recorrido por el mundo de las letras, de sus letras, de las ideas, de la estética, y su arrojo a venir con la garganta en un estado no perfecto, pero que le ha permitido, yo creo... que no era consciente de que he escrito tanto hasta que tú has ido siguiendo todos los libros. Dentro de 15 años volvemos a hacerlo, a ver cuánto... Muy bien, muy bien. En fin, ha sido un placer hablar con Rafael. Les convocamos dentro de 2 semanas con Nashat El-Ajmi, con la escritora Nashat El-Ajmi, aquí mismo en este Museo Fundación Juan Mar. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias a ustedes.